Esta ciudad es difícil. Tenemos la fortuna de estar a la vez. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les queremos dar la bienvenida a una nueva charla del Polen de las Sílabas. En esta oportunidad nos acompaña Alicia García Bergua con su conferencia Cuerpo, Mente, Ciencia y Poesía. La dejamos con la autora. Buenas tardes. Para mí es esto. ¿Alguien me puede abrir esto? No. Esto. Esto es parte de reflexiones que he estado haciendo a propósito de la evolución humana y a propósito también de hallazgos sobre nuestra conciencia y sobre nuestro cerebro, que son recientes en ciencia. O sea, yo creo que estamos en una época en que por lo turbulenta que es para toda la especie humana, necesitamos como reflexionar quizá más ampliamente en lo que somos, en quiénes somos, en lo poco que sabemos de nuestros orígenes más remotos. Quisiera comenzar diciendo aquí que si bien los poemas se escriben con la mente, esta incluye a todo el cuerpo, pues ella es expresión de nuestra existencia necesariamente orgánica, fisiológica y única. Y los poemas lo son precisamente porque no la rehuyen, no la evaden, para volverse una retórica abstracta o puramente formal que podría atribuirse a cualquiera. En la medida en que la ciencia investiga nuestro cerebro y su conexión evidente con todo el organismo, nuestros ejercicios mentales subjetivos se aprecian cada vez más como ligados al animal que somos, un animal muy semejante a otros, pero al que distingue el hecho de su forma de pensar, producto de la introspección, la propiocepción y su expresión lingüística. No es que el resto de los animales no se exprese con fines de comunicación, sino que su comunicación, su lenguaje, si es que existe, ahora se debate ampliamente sobre ello, no se desplaza necesariamente a una esfera donde esa comunicación cobra intemporalidad y abstracción. Aunque se sabe, por ejemplo, de simios, pájaros, perros, que distinguen a individuos distintos con un llamado, al que podríamos considerar un nombre, o que hacen operaciones lógicas también en relación a un llamado. Por ejemplo, hay investigadores que han reunido evidencia de muchos pájaros de distintos continentes que emiten un sonido similar cuando hay pájaros parásitos que introducen sus huevos en sus nidos para que eclosionen allí junto a los de sus crías. Ellos se lucubran ahora sobre el hecho de que quizá el lenguaje humano empezó así, con la comprensión semántica de ciertas señales. Con todo esto quiero decir que nuestro lenguaje comunicacional y poético es algo natural y producto de una evolución biológica compartida en la naturaleza. Los poemas hacen referencia a la experiencia mental y física y a la circunstancia en que fueron escritos, y todo ello proporciona una tonalidad y un sentido único a las palabras empleadas. En nosotros los estados conscientes y semi-inconscientes se desencadenan en el tallo encefálico superior, la parte más básica y evolutivamente más antigua de nuestro cerebro, y no, como se pensó muchas veces, en la corteza cerebral donde se llevan a cabo funciones más complejas, por ejemplo el razonamiento. Esto implica que nuestra conciencia no parte del acto de pensar, sino de la sensación de que nuestro cuerpo nos pertenece, de que él es nosotros. Esta conciencia de identidad personal corpórea ha sido registrada incluso en personas a las que la corteza cerebral no les funciona.
Los poemas se centran en esta sensación de ser nosotros mismos como cuerpo y mente. Quizá esta partió del hecho de mirar nuestro reflejo en el agua, de mirar detenidamente nuestras manos, que la bipedalidad hizo libres, de la contemplación de lo otro y de los otros. En el libro de Jeremy de Silva, Paso a paso, cómo caminar erguidos nos hizo humano, sobre el bipedalismo de las especies homínidas, se habla de cómo la marcha sobre dos piernas implicó un gran ahorro de energía física que quizá, entre otras cosas, posibilitó el crecimiento del cerebro, recorrer grandes distancias y la liberación de las manos y los brazos para cargar alimentos, criaturas y enseres. Además, el estrechamiento del canal de nacimiento que trajo consigo el bipedalismo implicó que nuestro desarrollo cerebral y en general corporal no se lleve a cabo totalmente en el vientre materno, sino que se complete en contacto con el medio ambiente. No nacemos y caminamos y hablamos de inmediato. Hay muchas cosas que tenemos que aprender y que no se nos dan instintivamente. Y eso hace probablemente a nuestras mente y cerebro distintos. Homo sapiens y otros homínidos que aún llevamos en nuestro ADN se hicieron caminando largos trayectos en los que juntos cazaban, recolectaban, contemplaban y hablaban de una manera que ahora no podríamos precisar. El lenguaje humano se hizo en contacto, además de con todo lo observado, con la sensación del esfuerzo corporal. Muchos piensan que en un principio era mixto, es decir, hablado y de señas. Este lenguaje permitía hacer mapas de los lugares, de las situaciones vividas y transmitir las experiencias de la manera más física, vívida y menos conceptual, con que lo hace, por ejemplo, el lenguaje de señas. Esta gestualidad es algo que en la poesía también se busca y se transmite. La poesía recupera en cada uno esta naturalidad que fue exaltada por el romanticismo. La naturalidad de simplemente andar, cantar, hablar y sentir. Quizá, como nunca antes, hay en nuestra poesía un regreso a esta individualidad, quizá imposible de vivir tan profundamente al principio, cuando el grupo era indispensable para la sobrevivencia. También quizá en ese momento la vivencia del propio cuerpo era hasta cierto punto imposible de abstraer y de separar del conjunto. En la poesía actual hay una gran búsqueda de ese cuerpo que somos y resulta huidiza. Cuerpo e identidad se han convertido en temas fundamentales. En un principio debió haber largas travesías humanas en las que la gente iba conversando y contando historias. Así nacieron textos como la Ilíada, que era contada oralmente muchas veces en un principio. Hay un experto en esta obra, Robin Lane Fox, que dice que muy probablemente Homero era analfabeto y se dedicaba a cantar la Ilíada con variaciones, por ejemplo, en los epítetos de los nombres que dieron lugar a las metáforas, hasta que probablemente en su vejez encargó a alguien, quizá un esclavo, que le escribiese para poder heredarla a sus descendientes y pudieran seguirla narrando o cantando. Otra de las obras que me despiertan esta idea de narración trashumante son los cuentos de Canterbury que van contando los distintos participantes de una procesión. Nosotros seguimos queriendo escuchar y leer los poemas de viva voz y con ellos sentimos hacer un recorrido, un camino interior que también tiene trazas físicas y de acompañamiento. ¿Qué son los poemas sino caminos que vamos recorriendo interiormente quienes los escribimos? ¿Qué son los poemas sino huellas que vamos dejando? En un principio esos caminos fueron quizá trazados por el canto coral, el ritmo y la métrica. En un principio esos caminos que
que fueron quizá trazados por el canto coral, el ritmo y la métrica, reunían a todos los que cantaban juntos en un mismo camino. No obstante, muchos se fueron separando cada vez más del camino común, pues el lenguaje de cada poeta en la poesía moderna ha ido haciendo cada vez más su particular recorrido por su experiencia. En la medida en que los individuos se liberan, los caminos difieren y con ellos se despliega una geografía mental y emocional cada vez más diversa y apasionante. Pero la poesía, por individual que ahora sea, sigue buscando la conversación con su lector, que se vuelve un acompañante. Hay todavía en ella la sensación de compañía que debían suscitar las caminatas humanas desde la prehistoria. Que es, por ejemplo, la obra de Walt Whitman y de Fernando de Pessoa en su empeño de ser muchos otros, sino un intento de seguir caminando juntos y poder hacer eso imposible de reunir en uno la experiencia diversa de todos. Quisiera aquí hacer mención de una parte de la obra del poeta mexicano Francisco Segovia, Partidas, escrita por una voz que intenta recuperar ese colectivo que seguimos siendo como especie, ese colectivo que aún sin quererlo marcha por la tierra y también se llena de extrañeza ante sí mismo, como si conquistara el Marte de las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Porque en este camino de la especie, en el que vamos individualmente, en el que la individualidad de otros y la nuestra son nuestros espejos, no hacemos sino asombrarnos de nosotros mismos y del horror y la maravilla a la vez en que nos hemos convertido. Es un camino, además, en el que las huellas se olvidan y desaparecen. Dice el poema 237 del libro Partidas. Si siguiéramos las pisadas que se alejan del umbral, volveríamos tan pronto aquí. Son meras huellas que no pasan la noche, ni se entrecruzan, ni se pierden más allá. Desaparecen antes de que hayamos olvidado quién las hizo, a dónde van. No se pisa más fuerte ni más lejos en esta tierra olvidadiza. La soledad camina en círculos y vuelve siempre aquí. Los poemas ahora tratan quizá de esta soledad que camina en círculos en cada uno de nosotros. A la antología de mi poesía que publicó la Universidad de Guadalajara, la titulé Los zapatos en círculo, que es a la vez el título de un poema mío que les leeré a continuación. Miro el atardecer por la ventana, de su paso luminoso entre el follaje, conservo el silencio con el que se alejan las zancadas del tiempo. Uno no es la vereda, es solo los zapatos tierra adentro que rememoran la humedad lodosa. Uno es la noche de los grillos murmurando canciones que después se evaporan. Uno no es el río que escucha a lo lejos, ni el árbol que duerme en el portal, quisiera serlo. Uno es simplemente el umbral que atraviesa y detiene en el atardecer el silencio con el que se aleja. Ese silencio con el que nos vamos alejando y que permite escribir poemas y otras obras literarias es también algo nuevo en nuestro caso, aunque es algo parecido a la noción budista en donde quien medita finalmente se topa con su propio silencio contemplativo de sí y de su mundo. Ese silencio inaugura también la posibilidad de desplazarse por el mundo a través de las propias palabras y que ellas se nos abran para ver. Eso es lo que hace el famoso Flaner de Baudelaire, que puede estar contemplando el mundo y pasar a la vez inadvertido, sumarse a la multitud y a su contemplación, cosa que ahora hacemos ampliamente con el entretenimiento. No obstante, son los poetas los que se pronuncian y al hacerlo se hacen evidentes y tangibles como personas silenciosas que paradójicamente están pensando y observando algo y poniéndolo en palabras. Quizá, como nunca en otra época,
caminemos cada vez más todos juntos en silencio, ahora además con el temor agregado de decir lo que pensamos. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Nos gusta generar una especie de conversación con el público. Si alguien quisiera hacer una pregunta, es el momento. Yo tengo una pregunta. Bueno, felicidades. Un gusto escucharte. Sí. Pero yo quiero pensar por qué tú hablas de que estamos caminando juntos cuando parece que no estamos caminando juntos. Ese es lo primero que me viene a la mente. Parece que cada quien va por su camino y no sé hasta dónde vamos caminando juntos y eso me llama la atención de tu texto. Muchas gracias. Sí. Pues, no sé, es que yo sí creo que independientemente de que parezca que no, que parezca que todo el mundo está abstraído en realidades muy propias y esto, yo creo que ahora tendríamos que pensar así, que la especie humana estamos todos juntos, ¿no? Independientemente de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esa noción, yo creo que esa noción que está en el arte, que es realmente la noción que está en el arte, de la conversación con otros, de estar con los otros, esto no se puede perder, porque si no nos volvemos masa. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Por eso yo creo ahora que la poesía sí es muy necesaria, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero sí hay un silencio aterrado y profundo, porque yo creo que estamos viendo realidades humanas, pero así en dimensiones extremas que nos tienen a todos horrorizados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay más, muchas gracias, Alicia, por venir. Tú sabes que esta es tu casa. Sí, agradecemos mucho tu presencia acá. Y los dejamos invitados para las siguientes presentaciones, eventos que vamos a tener acá en la librería. Muchas gracias. Hasta la próxima.